Aturdidos por lo acontecido y sin entender bien todavía la situación dramática que se vivía en estas tierras, muchas imágenes se me cruzaron por la mente. Seguramente derivaban del temor y la impotencia de ver el sufrimiento de mis nuevos hermanos delante de mis ojos. Había personas en el suelo, debajo del polvo y escombros, como las trágicamente famosas Sodoma y Gomorra. Fuego cruzado enemigo se escuchaba a lo lejos. Vi gente inocente morir ese día. Todo se salía de control en solo unos instantes. Observamos el cielo lleno de pequeñas esferas plateadas con luces rojas que seguían toda la escena. No estaba seguro si eran de la República o enemigas, pero allí estaban sin perderse nada de la tétrica escena. Corrimos intentando ayudar a los que nos íbamos cruzando en el camino, pero la realidad es que teníamos que salir de la embarcación cuanto antes. Todos íbamos en diferentes direcciones. La voz que antes intentaba calmarnos ahora daba órdenes que eran casi súplicas de dirigirnos de forma urgente al edificio de la oficina presidencial Renacer. Eso hicimos, los que quedamos en pie en el medio de una lluvia de escombros y algunas detonaciones. Angustia e ira caían en mí como un rayo en el océano. Levanté la mirada al cielo, suplicando algún tipo de piedad. El cielo estaba en un tono rojo furioso. Pude observar el fulgor del sol. No quemaba mi vista. Tenía un tono oscuro y lo que yo creí que era la luna resaltaba en la lejanía en un color totalmente negro, como en el medio de un eclipse. Creí entonces que era el cielo más extraño que jamás alguien de las tierras conocidas había presenciado. Se sumaban las extrañas esferas que danzaban en el aire en todas las direcciones. Eran como ojos plateados observándolo todo. La siguiente pregunta resonó en mi interior inmediatamente después. ¿Quiénes controlaban estos pequeños objetos y cuál era su función? Ya que hasta el momento, y por lo que pude observar en medio de todo, ninguno de ellos estaba realizando maniobras de ataque alguno. La situación por entonces era realmente desgarradora. El edificio estaba intacto y pude ingresar sin mayores inconvenientes, aunque por obvias razones se había generado cierto tumulto en la entrada. De todas formas, y a pesar del miedo existente, las personas se respetaban mutuamente de una forma extraordinaria. Ni siquiera puedo imaginar el caos que podría significar una situación similar en mis tierras de origen. Había perdido a todo el grupo en la desesperación bajo el fuego enemigo. Me sentía preocupado por los demás y con la responsabilidad por experiencia en la Armada Continental de ponerme a su disposición para poder ayudar de alguna forma a la ciudad que recién nos había recibido de la mejor manera y que ahora sufría de los embates de un enemigo todavía invisible. Los heridos se contaban por miles. Había tantas habitaciones equipadas que ante tal ataque de dimensiones jamás vistas en mi humilde pasado de guerra, me sorprendió saber que de alguna forma estaban preparados para recibir tantos heridos. Intenté encontrar al equipo, pero me fue imposible. No pude ni siquiera reconocer a uno. Las personas que allí se encontraban en los diferentes rincones de este inmenso edificio me miraban con cierto recelo. Era una persona recién llegada de otras tierras y conmigo también había llegado un ataque feroz y fatal que dejaría al menos cuarto de ciudad destruida. Intenté recorrer sin perderme entre los diferentes pisos y poder encontrar la oficina del presidente. Necesitaba hablar de forma urgente con un alto mando. Quería, además de saciar mis tantas preguntas sobre el enemigo, ponerme a sus órdenes. Este ataque no iba a ser uno como cualquier otro. Me había tocado tanto el corazón que me sentí igualmente parte de estas tierras.
tanto como cualquiera de los demás que sufrían a mi lado, como si mi sangre hubiera nacido aquí mucho tiempo atrás. Para mi sorpresa, me encontré con File, con cara de extrema preocupación, con el capitán Butler. Llamé a su nombre, sin poder esperar a llegar entre tanta gente alrededor. Butler realizó una especie de saludo típico militar de lejos, sin perder costumbres. Me daba gusto ver una cara conocida y me generaba confianza entre tanta locura de guerra atípica. Saludé como pude con voz entrecortada a File, quien dijo todo con su mirada melancólica. Demostraba estar abatido por la situación, que no era para menos. Me puse bajo sus órdenes para ayudar en lo que necesitaba y requería tal situación. File agradeció el gesto, pero comentó que nada podríamos hacer más que esperar por el momento. Aunque de forma fallida intenté nuevamente depositar tantas preguntas, el momento lo ameritaba en mi mente, pero File estaba en una conversación acalorada en una especie de comunicador diminuto, donde la otra voz repetía de forma constante y se escuchaba claramente lo siguiente: solicitemos apoyo a los Anakim. No tenemos otra opción, File. Esto fue un ataque planeado para destruir una zona civil y segura. No hay vuelta atrás. Butler volvió hacia mí con la mirada típica de liderazgo, reforzando mi idea de lo que había escuchado. ¿Están hablando de lo que yo imagino?, le pregunté con voz suave a Butler. Él asintió con la cabeza. Son los gigantes guerreros del sur, William. File lo escuchó y soltó una frase que me dejó aún más intrigado. No solo eso, son los salvadores de nuestra gente, los que nos llevaron a estas tierras antes del reseteo de nuestra época. Le comentó luego a Butler que debía irse, pero que hiciera lo que hacía falta, y rápidamente volvió a su oficina con 3 agentes que lo siguieron. Butler me solicitó acompañarlo y lo seguí como pude entre miles de agentes que iban y venían. Se temía otro ataque. La guerra se estaba gestando en la misma tierra que habíamos pisado hacía solamente algunas horas atrás. El capitán me comentó que era el momento de poder descansar antes de emprender de nuevo un viaje y otro destino. Lo miré fijamente como expresando mi temor nuevamente. Además, no estaba seguro si nuestra embarcación seguía aún de pie. Se escuchaban explosiones fuera. Fue entonces cuando atiné a preguntar: ¿dónde sería este destino y la razón de aquello? ¿Es algo que solicitó File acaso? Me explicó que no era exactamente el plan de File, pero que el momento lo requería. Iría a buscar primero el equipo para reunirlo aquí, y una vez que estuvieran todos, emprenderíamos un viaje único a las tierras de los Anakim, pero antes pasaríamos por su hogar. Me quedé atónito, intentando digerir estas palabras. Quisiera haber dicho tantas cosas, pero mi voz apenas logró un sonido que no tuvo sentido alguno en ningún lenguaje. Butler aclaró entonces por si era necesario ante mi desesperada forma de expresarme. Lamento no habértelo podido contar antes, William. Soy tan parte de estas tierras como cualquier otro que ves sufriendo aquí. Nací con la sangre ancestral y estoy viendo a mis hermanos morir. Al parecer quieren repetir la historia aún en estas tierras. Es hora de salvar nuevamente a la única humanidad que ha sobrevivido a un reseteo custodial y que puede salvarnos a todos. ¿Quién es mejor que los mismos que ayudaron a cruzar las murallas de hielo en ese entonces? Butler entonces se marchó y se perdió entre los agentes que esperaban afuera. Me recosté en la más cómoda cama que mi cuerpo había sentido jamás, con intenciones de dormir. Pero ¿quién iba a dormir después de todo lo vivido? ¿Cómo mi razón procesaría tanta información de una historia humana jamás contada?
¿Cómo no iba a ver los ojos de mis nuevos hermanos cayendo en el dolor y no sentir que estábamos del lado correcto? Y que habíamos escapado de un lugar siniestro que solía llamar hogar. Estos sentimientos golpeaban mi pecho con un rencor y veneno profundo. Querría en ese instante abrir las puertas a los inocentes que dejábamos atrás, a los amados de las tierras conocidas.